Bueno gente, bienvenidos a este primer video, al canal, en el que vamos a tocar algunos temas referidos al campo de la lengua y la literatura. Para empezar les voy a exponer sobre un autor de la antigua Grecia y su obra denominada Las Euménides. Estamos hablando del primero de los tres trágicos griegos, de los más importantes, los cuales son Esquilo, que es el que vamos a trabajar ahora, Sófocles y Eurípides. Bueno, empiezo con algunos datos del autor y después me voy a centrar en la obra en sí. Esquilo es el primero de los tres trágicos más importantes de la antigua Grecia. Es el que le da magnificencia, el que le da profundidad, el que le da más vida a las obras de teatro. Pero esto no quiere decir que antes de él no haya habido obras. El teatro se remonta a la creación más o menos por el año 534 y se le atribuye a Tespis bajo la tiranía de Pisístrato, que bueno, crean este tipo de representaciones para arreglar algunos temas sociales. Bueno, y la comedia es un poquito más nueva, desde el 485. Esquilo nace en el 525, es decir, 9 años después de la creación de estas obras, de este estilo literario, y muere lejos de Atenas, donde va a desarrollar su vida artística, en el 456 en Gela. Al autor se le atribuyen entre 70 y 90 obras aproximadamente, y hasta el día de la fecha nosotros podemos disponer de 7, que son las que han llegado hasta nuestras manos. Voy a nombrarlas y voy a detenerme en algunos puntos. Tenemos los persas, los 7 contra Tebas, las suplicantes. Después tenemos la única trilogía que llegó viva hasta aquí, que se llama la Orestea o la Orestiada, que es una trilogía que cuenta con 3 obras, y Prometeo encadenado. Antes de pasar a la obra que vamos a trabajar, que es Las Euménides, quiero hacer unas menciones importantes que me parecen interesantes sobre los persas, que es una de las obras que se representa en el 472 a.C. y quiero mencionar 2 puntos interesantes. La aparición de Pericles para financiar la obra, Pericles el Olímpico, digamos, el demócrata, y esa va a ser su primera aparición con el tema relacionado de las tragedias. Y otra que, bueno, los persas se trata sobre una guerra que había protagonizado Esquilo, la batalla de Salamina, y va a contar la catástrofe de los persas, digamos, no va a contar sobre su pueblo, sobre su victoria, sino la catástrofe de los perdedores. Así que ese dato es interesante porque en la mayoría de las obras de la época y de todas las tragedias siempre se remitía al mito, y en este caso no va a ser una obra mitológica, sino que va a ser un hecho histórico el que protagonice la obra. Bueno, en cuanto a la tragedia, Esquilo fija algunas reglas que me parece interesante remarcar 2. El decoro, es decir, el equilibrio entre lo que el personaje dice y su contexto, o sea, su participación. Y el coro, que es la parte cantada de las obras, que para él es muy importante, la reduce de 50 bailarines y cantantes, la reduce a 12. Pero sigue siendo muy interesante en la obra de Esquilo la participación del coro. Bueno, voy a la Orestiada, que es la trilogía que más me interesa acá. Está constituida por 3 obras. El Agamenón es la primera, que cuenta el regreso fallido de la guerra de Troya de Agamenón a Micenas, y en el cual va a ser asesinado por su esposa Clitemnestra. Luego el segundo volumen va a ser Las Coéforas, que es la venganza del hijo de Agamenón, Orestes, sobre su madre, es decir, va a asesinar a su madre en venganza. Y la última es Las Euménides, la que voy a trabajar ahora, que se trata sobre el juicio que se desarrolla por el caso del asesinato de Orestes con su madre. Hay unas participantes muy interesantes que van a protagonizar la obra, que se llaman las Erinies, es decir, las Erinies con el nombre original, porque las Euménides es para congraciarse con ellas. Las Erinies proceden de un panteón anterior al de Zeus,
así que no van a responder a la autoridad de los dioses, eso como punto interesante. El fin era la venganza de los crímenes. Ellas seguían a sus víctimas por el rastro de sangre y hasta ponerle si moría su víctima te perseguían hasta el inframundo, así de vengativas eran. Eran unos seres vestidos de negro, aladas, en algunos casos eran ciegas y portaban en su mano una antorcha y un látigo. Voy a mencionar a tres, las más importantes que me parecen. Alecto la implacable, que vengaba los delitos morales, por ejemplo la cólera. Después tenemos a Meguera o Megaira, la celosa, que vengaba los delitos de infidelidad. Y por último Tisífone, que era la que castigaba los asesinatos, parricidios, matricidios. Así que bueno, ahora voy a hacer un breve resumen de las Euménides, de esta obra de Esquilo, y voy a tocar algunas figuras retóricas, algunos tópicos. La obra se inicia con un prólogo de una pitonisa, en el que vamos a presenciar tres didascalias. La primera es, al entrar al templo de Apolo, ella va a hacer alusión a Gea en su soliloquio, y va a invocar al dios Bromio, es el que ruge, el que hace bullicio. Así que ahí ya la obra nos va a introducir al mito directamente. Y después ella va a salir aterrada del templo de Apolo porque va a presenciar dos cosas. Se produjo un crimen y va a encontrar estas erinias, va a ver su presencia que las desconoce en realidad. Luego pasamos al episodio 1, que en realidad en la estructura de la tragedia se altera con el pardo, porque después del prólogo siempre viene el pardo más que nada. En el episodio 1 vamos a ver la sombra de Clitemnestra reclamando justicia y la intervención de Apolo, que no respeta a estas erinias, y él está convencido de haber llevado a cabo el asesinato, digamos, de Orestes, no de haberlo llevado a cabo, sino de impulsarlo a llevarlo a cabo. Y va a ser su abogado defensor, va a ser quien lo defiende y lo va a enviar estratégicamente a Atenas para el desarrollo del juicio. Luego vamos al paro, ahora sí, que son los cantos corales, en el que se van a despertar estas erinias y van a recorrer el escenario. Acuérdense que estamos hablando de obras de teatro y que son representadas realmente. Y bueno, van a cantar sobre la descripción de los crímenes y van a acusarlo a Orestes. Luego en el episodio 2 se va a producir lo que se llama un tempus fugit para el análisis lírico, que es el transcurso del tiempo y el espacio. Digamos, el tiempo ha transcurrido y nos ha llevado más allá. En este caso a la Acrópolis de Atenas. Y aquí se lo ve a Orestes como suplicante en el altar de Atenas y va a ser perseguido por las erinias, obviamente. En el episodio 3 va a darse lo que se llama en literatura Deus ex machina, que quizás le suene la palabra, el término, en el que Atenas va a aparecer en un carro y se va a disponer a escuchar ambas partes y va a ser la jueza de los jueces en realidad. El Deus ex machina es cuando en el escenario un dios es presentado al escenario por un carro, por una máquina, digamos, y ahí aparece la diosa Atenea. Acá va a elegir a los jueces y va a constituir lo que se llama un areópago, un tribunal. Que justo en ese caso coincide con la historia de Grecia porque realmente se estaba constituyendo lo que se denomina areópago. Después vamos a aparecer en el episodio 4. Vamos a pasar al episodio 4 en el que se va a dar la aparición del tribunal. Se desarrolla el juicio y se presentan algunos argumentos. Digamos, para las erinias no va a ser un crimen de sangre, porque en el árbol genealógico Agamenón no va a tener relación con su mujer, porque de sangre no tienen descendencia. Primero vamos a ver la votación de Atenea, que acá hay algo me parece clave, porque en una parte va a decir: yo no nací de madre, estoy por entero con la causa del padre. Y acá me voy a remitir a un mito. El mito cuenta que Atenea nace de Zeus y de Metis, pero por consejo de Uranio y de Madre Tierra, de Gea,
Él decide tragarla porque tenía miedo y le preocupaba la situación de que naciera un hijo varón y lo derrocara en su poder. Así que al momento del parto, digamos, Zeus la traga a Temis y al momento del parto le ordena a Hefesto que le pegue un hachazo en la cabeza. Y ahí van a ser Atenea con todas sus armaduras. Y creo que esta es la parte clave de la obra porque Atenea no es hija de madre, entonces siempre va a apoyar la posición de los hombres. Y así que bueno, el tribunal vota un 50 y 50 y por la decisión de Atenea va a quedar resuelta el caso, con Orestes queda libre. Así que Apolo abandona el escenario, abandona la situación y Orestes, bueno, va a darle las gracias a Atenea por la resolución. Y la obra termina con que Atenea utiliza su sabiduría por miedo a represalias de las erinies que no obedecen a los dioses, así que le concede una sede en el pueblo egeo y bueno, la obra termina con que más o menos todos están conformes y por ser una tragedia termina en un final bastante feliz, digamos. Y para reflexionar nos queda en qué nos parece justo e injusto a cada uno de nosotros. O sea, ese es el tema para reflexionar sobre esta obra. Quedarán ustedes a ver si estuvo bien o no la decisión. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video.